Vamos enseguida a pasar a otro tema de sustancial importancia en la lucha para conservar nuestro medio ambiente, para un poco sanear el planeta, el ecosistema en el que vivimos y que hemos descuidado demasiado los seres humanos. Esta mañana nos visita aquí en la radio la señora Aida Gamboa, especialista en Derecho Ambiental de la ONG DAR, Desarrollo Ambiente y Recursos Naturales, y precisamente para hablarnos de todo este compromiso que se ha asumido el Perú y otros países, 13 naciones tengo entendido, firmando el acuerdo de Escazú, donde se comprometen a evidenciar un trabajo aparente, notorio y muy plausible para defender nuestro medio ambiente. ¿Cómo está, señora? Buenos días, bienvenida a Radio Libertad. Buenos días, muy agradecida y gustosa de estar hoy día en la radio. Muchas gracias por la invitación. Coméntenos un poquito. Hemos emitido aquí una nota de prensa que nos enviaron y también el audio de la propia ministra del Ambiente, donde declaraba que es de suma importancia este acuerdo que ha firmado el Perú con varias naciones para precisamente defender el medio ambiente, el ecosistema, que está muy venido a menos y maltratado por nosotros mismos, ¿no? Que es totalmente increíble o contraproducente. Coméntenos de qué trata este acuerdo de Escazú y qué beneficios podrían traer para el país. Sí, el acuerdo de Escazú es el acuerdo regional de acceso a la información, participación y justicia ambiental. Recoge el principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, donde se indica que los estados tienen la obligación de promover estos derechos fundamentales en temas ambientales a todos los ciudadanos, ¿no? Ya a la fecha son 15 países de América Latina y el Caribe que lo han firmado, ¿no? Como se menciona, entre ellos de Perú, y lo que va a hacer este acuerdo es también proteger a aquellos que defienden el medio ambiente y el territorio, ¿no? Como los pueblos indígenas o aquellos defensores ambientales que vienen siendo criminalizados y en muchas partes de América Latina también asesinados por proteger los ecosistemas y sus territorios, ¿no? En este caso, como los pueblos indígenas acá en nuestro país. Claro, que siempre son los más olvidados, los menos favorecidos, y cuando son más bien la gente que preserva o trata de preservar esta naturaleza que nos sirve de pulmón en el planeta, pero que está muy venida a menos. Por ejemplo, el caso de Madre de Dios, ¿no? Es una situación muy lamentable. ¿Qué hacer para cambiar esa realidad? ¿Será sencillo o es bastante complicado? Sí, bueno, como parte de las acciones del Ministerio del Ambiente, como se menciona, está la firma de ese acuerdo, pero todavía faltan varios pasos, ¿no? El Congreso de la República lo tiene que ratificar y luego para que se implemente, y a través de la promoción de estos derechos, ¿no? Los ciudadanos van a poder acceder a mayor información sobre estos proyectos extractivos que vienen contaminando el medio ambiente, en infraestructura, además poder participar efectivamente en las tomas de decisiones, ¿no? Porque el acuerdo plantea también que haya una planificación con todos los ciudadanos o con los principalmente afectados, ¿no? Ahora, esta ONG, la que usted integra, ¿a qué se dedica específicamente o en qué va a contribuir con el Ministerio del Ambiente? Sí, nosotros hemos participado de la negociación ya hace 4 años. Las negociaciones empezaron desde el 2012. ¿Han sido los gestores? Bueno, somos parte de una red de organizaciones de sociedad civil de América Latina, ¿no? Pero en el Perú sí hemos representado junto a otras organizaciones este proceso. Hemos dado también reuniones, acompañamiento al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que son los que han dirigido este proceso en el país. Y lo que ahorita nos toca es seguir promoviendo para todos los ciudadanos que conozcan este acuerdo, pero fundamentalmente que estos derechos se hagan efectivos en nuestro país, ¿no? ¿Cuánto cree que tardará esa precisión en el Parlamento para aprobar todo esto y que ya se evidencie un trabajo notorio para todos? Sí, tiene que haber un fuerte trabajo de incidencia, ¿no? Pero tenemos 2 años, ¿no? El mismo acuerdo establece que hay 2 años para que el Congreso lo pueda ratificar, ¿no? Creemos que puede ser mucho tiempo menos, ¿no? Pero claro, eso es un trabajo. Ahora sería la idea, ¿no? Que esto se toque ya, que sea inmediato por la urgente necesidad que tenemos de cuidar nuestro planeta, ¿no? Claro, como lo mencionamos, ese acuerdo va a ser muy importante para la mejor gestión de los recursos naturales, ¿no? Porque con la participación y la justicia en estos temas va a ser posible que, bueno, nuestro país pueda planificar de una mejor manera la gestión de los recursos, ¿no? Que pueda haber participación de los principales afectados por los proyectos y además que tengan procesos debidos, ¿no? Si es que hay algún proceso judicial o administrativo contra algún tipo de protesta.
Ujú. Bueno, en este proceso precisamente de cambio que vamos a implementar con este acuerdo de Escazú aquí en el Perú, ¿qué podemos hacer mientras tanto, mientras demore esa transición, que casi siempre se complica en el Congreso y no entendemos por qué tanto tiempo, pero a esperar 2 años a que esto se precise y se ponga en evidencia? ¿Qué podemos hacer entre tanto para lidiar, por ejemplo, con la tala indiscriminada de árboles que hay en la selva peruana, en la Amazonía? Como que a nadie le importa el tema, ¿no? Sí, bueno, el Ministerio del Ambiente ya está haciendo acciones respecto a la tala ilegal, la minería ilegal. Bueno, la ministra ha dado declaraciones, se están tomando acciones debidas para ello, pero lo que nosotros creemos fundamental, así este acuerdo demore 1 año, por ejemplo, en ratificarse, creemos fundamental promover, ¿no? En todo el Perú, en la Amazonía, en los Andes, que existe este acuerdo y que esto va a mejorar la protección del medio ambiente y de aquellos que defienden los territorios, ¿no? Porque como usted menciona, estas actividades ilegales, los más afectados son aquellos que están defendiendo los territorios y vienen siendo criminalizados, tienen muchos procesos judiciales. Entonces este acuerdo plantea, por ejemplo, que haya intérpretes, ¿no? Intérpretes en las lenguas de aquellos que son los más afectados. Para dialogar. Exacto. Que haya fiscalías ambientales, por ejemplo, en Madre de Dios, ya existe ahora una, pero ese acuerdo plantea que haya fiscalías en todas las zonas donde se explotan los recursos naturales y que eso va a fortalecer y que va a apoyar a que, por ejemplo, se reduzcan los conflictos socioambientales, ¿no? Que se producen por estas actividades ilegales, por la tala ilegal, la minería, por etcétera. Entonces, menos conflictos socioambientales, va a haber una mejor gobernanza en nuestro país. Bien, ¿qué tal? Soy Aldair. Mira, el CERNAP el año pasado ha desafectado como zona reservada a Puerto Viejo, que queda en la Panamericana Sur. Digamos, ¿qué opinión te merece? Esto es una zona que era pues reservada y que ha quedado, digamos, es un pantano y que ha quedado pues desafectada porque posiblemente podría convertirse en una laguna para los Juegos Panamericanos. O sea, ¿qué opinión te merece al respecto? Bueno, sí, lo que nosotros desde DAR promovemos es que justamente esas tomas de decisiones, ¿no? Incluyan, ¿no?, a todos los actores involucrados, ¿no? O sea, las entidades públicas como CERNAN, OEFA, el Ministerio del Ambiente, necesitan integrar, ¿no?, las opiniones, por ejemplo, de sociedad civil, ¿no?, sobre, por ejemplo, las zonas reservadas, las zonas naturales protegidas. Nosotros hemos tenido pronunciamientos sobre cómo es que se deben tomar esas decisiones para la protección del medio ambiente y los ecosistemas, ¿no? Si bien, como tú mencionas, se va a desafectar esa zona, creemos que, por ejemplo, es posible que con nuestras opiniones de sociedad civil o con de la población esto de repente pueda ser revertido también, ¿no? Sería interesante, ¿no? Porque mucha parte de la población reclama, sigue los trámites legales, los conductos regulares, pero a veces son ineficaces, porque entra una autoridad nueva al distrito, un alcalde, y cree que es dueño de esa chacra y hace lo que le da la gana. Procede titulando incluso terrenos que tienen cierta propiedad o que son del sector privado y lo designa como si fuera cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿esto cómo frenarlo? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, en el Ministerio del Ambiente o en la entidad que tú diriges, que es la ONG DAR, para que esta situación cambie? ¿Qué medidas se pueden tomar correctivas al respecto? Sí, bueno, nosotros hacemos propuestas, ¿no?, de todo tipo, desde la planificación, que haya una mejor gobernanza, ¿no? Y esto parte porque se tiene que planificar, ¿no? Las actividades tienen que tener una planificación, ¿no? O sea, la explotación de los recursos, las áreas naturales, o sea, todo lo que tiene con el medio ambiente, pero sobre todo que haya participación efectiva, ¿no? O sea, que haya participación de la población, de sociedad civil, de los gobiernos regionales, de otras entidades que también pueden emitir opiniones y que no se recorte esa posibilidad, ¿no? Porque de esta manera se va a poder mejor gestionar la protección del medio ambiente y no se van a cometer algunos errores que pueden cometerse en el futuro. Ahora, es importante, digamos, tocar el tema del medio ambiente porque hay países en donde se ha avanzado muchísimo y qué bueno que también surjan ONGs que apuesten por este tema. Sin embargo, en el Perú hay serios problemas de contaminación ambiental. Hablamos hace un momento sobre Madre de Dios. Es un problema que no tiene cuándo parar
¿Qué es lo que, digamos, ha hecho tiene alguna propuesta la ONG para contrarrestar ese tipo de problemas? Sí, nosotros, bueno, hacemos seguimientos a los proyectos, a diversos proyectos que tienen impactos socioambientales, damos recomendaciones, pero por ejemplo este tipo de iniciativas como el acuerdo de Escazú o como por ejemplo hay otra iniciativa que se llama la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, que nosotros también venimos promoviendo y participamos. En estas iniciativas lo que se trata justamente es de que concientizar a las entidades públicas, ¿no?, de que haya mayores mecanismos para solucionar el tema de la contaminación ambiental. Por ejemplo, quería mencionarles en el acuerdo de justo de Escazú va a haber medidas para dar información y que se revierta esta información, ¿no? Por ejemplo, si es que existe algún tipo de contaminación, dar medidas de resarcimiento o de compensación a los ciudadanos si es que existe, ¿no? Porque sabemos que hay actualmente muchísimos pasivos ambientales en minería, hidrocarburos. Entonces, ahorita lo que se tiene que ver es cómo solucionar de esto para adelante. Creemos que este acuerdo es una buena posibilidad para solucionar ello, pero también hay otras medidas, ¿no?, que se pueden ir avanzando, ¿no? Por ejemplo, desde la OEFA, que es el organismo de fiscalización ambiental, ellos ya tienen un plan de supervisión anual, cada año tienen sus planes donde supervisan los proyectos extractivos. Entonces, lo que los ciudadanos y las organizaciones de sociedad civil tienen que hacer es vigilancia, ¿no?, que realmente se cumplan estos planes, cómo es que se vienen cumpliendo, cuáles son las empresas que realmente no están pagando, por ejemplo, las multas. Nosotros hacemos ese tipo de incidencia, ¿no? Ahora, estamos en un momento bastante crítico para el país, sobre todo por la corrupción que tiene pues tanta evidencia en todos los ámbitos del Estado, ¿no? ¿Cómo hacer para lidiar con eso? Porque casi siempre estas empresas que trabajan en minería ilegal, informalmente, dañando el ecosistema o el medio ambiente, pagan por debajo de la mesa para poder seguir haciendo uso indiscriminado de sus recursos, porque una draga, por ejemplo, para operar en minería cuesta millones y millones de dólares. O sea, ahí ya no podemos decir que esto es informal, porque hay gran cantidad de dinero que avala este tipo de actividades. ¿Cómo hacer para frenar la corrupción aquí en el Perú tan imperante? Sí, bueno, la corrupción está en todo, ¿no?, en todo nivel y en todos los sectores. Nosotros sabemos que uno de los sectores más afectados es el sector extractivo, ¿no?, por la contaminación. Y no solamente acá en Perú, en América Latina hemos visto el abajato. Entonces, eso es un tema principal, ¿no? Nosotros, como DAR y como sociedad civil, promovemos que haya justo transparencia, ¿no?, mayores mecanismos de transparencia, por ejemplo, en todo el proceso de licitación. Ahorita nuestras normas, ¿no?, por ejemplo, de asociaciones público-privadas o nuestras normas para licitar hidrocarburos, minería, no tienen los adecuados mecanismos de transparencia. O sea, un ciudadano no puede conocer cómo es que se toma la decisión para licitar un lote de hidrocarburos. Muchas trabas burocráticas, ¿no? Entonces, se plantea, nosotros estamos planteando, y hay iniciativas en otros países, ¿no?, que todos estos procesos sean transparentes. O sea, nosotros tenemos que saber desde que se planifica qué empresas van a participar, cuáles son los postores, qué están proponiendo, cuál es su propuesta económica, cuáles son, por ejemplo, las medidas socioambientales que se van a tomar, porque no hay medidas socioambientales realmente, ¿no? O sea, antes de que hay que implementarlas, ¿no? Exacto. Entonces, realmente, ¿quiénes son los que están tomando las decisiones para esos proyectos? ¿Cuáles son sus perfiles? ¿En dónde han trabajado para que no haya conflicto de intereses, ¿no? Porque vemos que actualmente muchos funcionarios también han trabajado en empresas. Claro. Entonces, todo eso tiene que ver con una adecuada gobernanza, ¿no? Entonces, toda la transparencia tiene que ver en toda la cadena de valor de la actividad. Si no hay transparencia, entonces va a haber muchas irregularidades, no sabemos realmente si es que hay hechos de corrupción. Entonces, nosotros creemos que a través de la promoción de mayores mecanismos de transparencia y de acceso a la información, esto puede ser superado, ¿no? En Chile, por ejemplo, ya la ley para no producir bolsas plásticas es una realidad. O sea, ustedes como ONG están haciendo algo al respecto también, o para promover por lo menos, o dar alguna iniciativa. Sí, nosotros estamos promoviendo a nivel nacional estas buenas prácticas, ¿no? Nosotros no solamente, bueno, aunque nosotros trabajamos más en la Amazonía, en realidad nosotros hacemos seguimiento de las políticas públicas en los temas ambientales, promovemos mejores prácticas para la protección del medio ambiente. Bueno, sabemos que el Ministerio está trabajando mucho, ¿no?, en ese tema. Hay una campaña de incidencia bastante grande para promover este tema, pero sin embargo creo que ahora toca que también la ciudadanía se empodere para poder exigir a los funcionarios que realmente... Y la difusión es valiosísima, ¿no? Sí, ¿no? Porque abre todo un panorama para de repente el ciudadano de a pie que se siente poco identificado con las autoridades o las entidades del Estado, ¿no? Y eso pasa y ocurre en todo el Perú, no solamente en Lima. En Lima se evidencia eso y es lamentable porque aquí están todas las instituciones. Pero imagínate en la zona de frontera, donde no hay presencia del Estado, donde la gente canta el himno de otros países y sin embargo le pedimos compromiso con la tierra que lo vio nacer, pero lamentablemente
lamentablemente de repente los vecinos los tratan mejor que su propia nación, y eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, acaba de llamarnos un oyente de Ventanilla, ¿no?, del Callao, que nos dice que hay un botadero de basura enorme en Ventanilla y que las cucarachas están plagando toda la zona. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, con este tipo de sucesos, o a dónde pueden recurrir los vecinos de Ventanilla en el Callao para buscar solución a estos problemas? Sí, los ciudadanos, bueno, pueden acudir, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo. Yo creo que también pueden acercarse directamente al Ministerio del Ambiente, que está muy cercano a los ciudadanos. Pueden acercarse también a la Contraloría General de la República. O sea, yo creo que los ciudadanos ahorita no conocen que realmente hay mecanismos donde ellos pueden hacer sus denuncias y que esto pueda hacerse efectivo, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros podemos también dar acompañamiento sobre cómo hacer estos pedidos, ¿no? Solicitudes de información, solicitudes de denuncia ante la UEFA, por ejemplo. ¿No? Exacto, ¿no? Ante la UEFA también, que es el organismo de supervisión y fiscalización ambiental. Entonces, lo que se necesita es que los ciudadanos se empoderen de conocer realmente que tienen esos derechos y que pueden hacerse efectivos, ¿no? Porque nosotros participamos en casos que han sido exitosos, ¿no? Por ejemplo, en casos de consulta previa, también en casos acompañamiento hacia la Defensoría del Pueblo, en el caso de solicitud de acceso a la información y transparencia. Entonces, sí se puede lograr realmente que se cumplan la normativa y que se cumplan estándares, pero también se necesita una educación ambiental y a la ciudadanía sobre estos temas. Claro. Ahora, se evidencia claramente cuando uno pasa por la Panamericana Sur, aquí en Mala, nomás, a 90 kilómetros de la capital. Hay una minera ahí que tiene a ojo abierto, a cielo abierto, un relave que está ahí expuesto. Tú pasas por la Panamericana y puedes apreciar en el cerro, que no está muy lejos, a unos 1000 metros, un cerro lleno de relave. ¿Qué hacer para controlar eso? Porque si eso ocurre en Lima, imagínate las cosas que pueden pasar en el interior, que afecte a los conciudadanos, a los habitantes de la zona, y que también dañen el agua, que es el elemento vital para todos los vecinos que habitan en este lugar, ¿no? Sí, lo que sucede es que actualmente hay muchos tomadores de decisiones, ¿no? Muchos funcionarios públicos que todavía priorizan la inversión privada a costa, ¿no?, de la protección del ambiente, derechos humanos. Ahora, pero ahí hay denuncias, ¿eh? Y la UEFA de veras deja mucho que desear, porque el libro de reclamaciones ya debe haber cambiado 3 o 4, porque todos los días se llenan de denuncias y no hay quien solucione los problemas. Sí, yo creo que ahí se necesita un apoyo en general de la agenda pública, ¿no?, de los medios de comunicación, de concientizar a las organizaciones de las entidades públicas y a los funcionarios de que está bien, ¿no?, que hay inversiones, pero que estas inversiones tienen que ser sostenibles, ¿no?, con altos estándares. Cumplan con lo que está establecido en las normas. Exacto, ¿no? Y que no se relajen estas normas, ¿no? Porque hemos visto que hay muchos cambios normativos que se han dado en los últimos años, ¿no?, que reducen, por ejemplo, el tiempo para los estudios de impacto ambiental, que reducen estándares. Nosotros no estamos a favor de estas medidas, ¿no? Nosotros más bien... Con eso más bien se genera irresponsabilidad. Exacto, ¿no? Cuando hay mayores estándares, hay mayor sostenibilidad y pueden haber inversiones más sostenibles, ¿no? Porque la población en general, usted pregunta, no sé, a organizaciones indígenas, no se oponen a los proyectos completamente. Pero que estén bien sustentados. Exacto, ¿no? Y que protejan sus territorios, que defiendan sus derechos. O sea, no puedes ir a tu casa y destruirla sin que saber qué vas a impactar, ¿no? Sin saber qué va a afectar a tu vida, ¿no? Eso por lo menos claridad. Eso tiene que respetarse y tiene que respetarse los derechos de los ciudadanos, ¿no? Que es lo fundamental. Claro. Ahora, digamos, ustedes que están ubicados en la selva, el derrame de petróleo que ha sido constante en los ríos, claro, ¿cómo, digamos, podemos, poder trabajar en la renovación de ese río? O sea, ¿cuánto tiempo se demora para poder volver a tener que usar el agua del río que tanto sirve a la población? Porque finalmente de eso vive esa gente, sus animales, los peces salen de esos ríos. O sea, ¿cuánto tiempo se demoran para que, digamos, se vuelva a consumir los animales de ese río? Sí, bueno, en el caso de Loreto es un caso bastante, ¿no?, el problema peculiar, es con el oleoducto, ¿no? Porque Está demasiado son viejo, ya ¿no? más de 40 años de contaminación ambiental. Entonces, ahorita ya es casi irreversible, ¿no?, poder descontaminar o poder realizar algún tipo de acción sobre tantos años de contaminación. Nosotros sabemos que hay muchos pasivos y que se está haciendo ya desde la UEFA. Ha habido todos estos años una comisión multisectorial, ¿no?, por ejemplo, para resolver estos temas, ¿no?, un plan de acción ambiental, de salud. Todavía está en proceso, ¿no?, porque ahorita hablar, ¿no?, sobre cómo revertir eso es muy pronto, pero
realmente se pueden tomar acciones de acá a futuro que ayuden a la población a poder tener mayores mecanismos, ¿no?, para desarrollar su vida. Las poblaciones indígenas siguen en protestas, ¿no? Siguen Y con todo derecho. Claro, o sea, es un proceso largo, ¿no? O sea, ahorita no, digamos, no creo que se resuelva, pero... Ahora, este acuerdo de Escazú va a apoyar también ese tipo de medidas, Exacto. de iniciativas. Sí, va a hacer que estas medidas sean más ágiles, ¿no? Porque estos procesos toman mucho tiempo, ¿no? ¿Y además... has pensado de repente agilizarlo en el Congreso, articular un equipo de técnicos que convenza a estos congresistas que no le entra fácil algunos temas, porque esto es de urgente necesidad, ¿no? Sí, nosotros estamos ya haciendo incidencia, ¿no? Hemos mandado cartas a los congresistas. Ahorita no hemos tenido tanta respuesta por el tema coyuntural, ¿no? Claro. Pero pensamos que en estos próximos meses de repente vamos a tener un poco mayor de acogida, que pasen estos últimas acciones que viene tomando el gobierno, ¿no? Claro, ahora hay un tema muy importante, por ejemplo, ustedes como ONG, y que yo haría un pedido, de repente lo recibes de buena manera, es que muchas personas que defienden el medio ambiente, y más aún en la selva peruana, mucha de esta gente mueren, son asesinados. ¿Qué se hace, o digamos, cómo es que una persona que defiende la naturaleza se sienta protegido? ¿A dónde acudir o qué medidas tomar, ¿no? ¿O a qué ONGs puede acudir también? Sí, bueno, José, ese es un tema súper importante, ¿no? Porque hemos visto, hay estudios, ¿no?, de organizaciones como Global Witness, la Corte Interamericana. O sea, ahorita América Latina es una de las zonas más peligrosas del mundo para aquellos que defienden el medio ambiente. Para líderes sindicales, ¿no? Entonces son alrededor del año pasado más de 300 personas que han sido asesinadas, ¿no?, por proteger sus territorios en proyectos extractivos. Perú también es uno de los países peligrosos, junto a otros países como Brasil, Colombia. En Colombia todos los días muere un líder social, ¿no? No, porque hay justo esas actividades ilegales o por proteger sus territorios, como tú mencionas, que son aquellos que defienden, ¿no?, los defensores ambientales. El acuerdo de Escazú justamente plantea disposiciones para proteger a estos defensores, ¿no? En todo tipo, ¿no? De seguridad, su labor, las acciones que toman, los derechos que ellos defienden, y creemos que sí va a ser posible si es que se implementa realmente mecanismos, ¿no? Sí, hay mucho por hacer en el tema. Claro, Sí. porque... Y de veras, nos queda escaso el tiempo, Aida, Claro. te agradecemos mucho la presencia esta mañana aquí en la radio para hablarnos de este derecho ambiental que ustedes promueven en la ONG DAR, y queremos agradecer tu visita para comentarnos un poco el tema, que es sumamente interesante. Ojalá pronto volvamos a tratar el mismo asunto, porque es de suma importancia, y ojalá este acuerdo de Escazú que se ha firmado por el Perú y otras naciones comience a aplicarse de forma inmediata, porque es urgente. Gracias a Aida Gamboa, especialista en derecho ambiental de la ONG DAR, ligada al Ministerio del Ambiente. Buenos días. Muchas gracias. Muy bien, hasta cualquier momento. Nos vamos a la pausa en Radio Libertad, regresamos con más información en breve.